La bienvenida nuevamente, le agradecemos a Ricardo Caleuche García, ex intendente del Bolsón, el último mandato que fue de otro color político, no al de Juntos Somos Río Negro, que actualmente gobierna el Bolsón. Le contamos a la gente de Viernes de Patagones. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, ¿cómo te va, Rubén? Y sí, yo soy peronista de cuna, hay que decirlo porque Sí. si no queda poco claro. Y ahora, Y fui por el frente para la victoria en ese para tiempo la todavía. victoria. Sí, Hoy es frente de todos, pero sí, es más o menos lo mismo. sí, es la misma. Ricardo, bueno, mucha connotación trajo la entrevista, y no trajo del todo la que pensábamos en estas cuestiones de que la gente genere una opinión, ¿sí? Porque más que nada la gente se quedó analizando y pensando, y la comunicación fue muy afectiva, ¿no? Porque escucharon tu historia, te conocieron quiénes eran, y algunos sorprendidos, y algunos como conociéndote, de ese espacio, pero hoy nos vamos a abocar un poquito más entonces a encontrarnos en la parte más que tiene que ver con la política. Bueno, estamos, por supuesto, esto va a quedar un audio, que estamos grabando el audio también ahí en el sistema de la radio, para que esto sea en el futuro también parte, por supuesto, de un buen momento, compartir una buena charla con mucha sinceridad, por supuesto, y una opinión que es muy difícil encontrar por estos tiempos, opinión. Si uno opina, Ricardo, a veces se mete en problemas, digo, por dar la opinión. Es más fácil cuando uno hace política o gremialista, a veces callar un poco. ¿Cómo es la cosa? Es relativo, o sea, depende de un montón de cuestiones. Yo particularmente tuve la suerte o la desgracia, no sé qué es, que ves que opinaba, generaba algún revuelo, pero nunca me lo hice con esa finalidad, sino simplemente con la finalidad de expresar lo que me decía mi corazón, mis sentimientos. Y bueno, al hacerlo desde ese lugar, creo que es mucho más auténtico y bueno, las repercusiones que puede generar y todo eso me tienen sin cuidado. Bien, nosotros muchas veces decimos esto porque, claro, se da la particularidad, ¿no? Que en estos tiempos a veces parece que el que menos opina en ciertas cosas parece que la pasa un poco mejor. Una sociedad un tanto conflictuada, ¿sí? Si así podemos llegar a decirlo, con muchas situaciones, porque la economía creo que es el primer lugar donde genera en la sociedad a veces esta efervescencia, ¿no? Y a veces una simple opinión termina generando estas cuestiones. Porque nos vamos a meter de lleno a cuestiones que tengan que ver concretamente con la cuestión política. Arrancamos como para descomprimir un poquito con la cuestión nacional, Ricardo, que una persona como vos, que en su momento estuviste trabajando muy cercano, cuando te tocó ser intendente, en principio con el ex gobernador Alberto Beltinec, después hubo una distancia ideológica, podemos decirle, y hoy se lo ve al ex gobernador muy cercano a la vicepresidenta. Desde esa visión política, ¿qué te genera a vos el ver esto, el ver la foto del senador Beltinec, Martín Doñate, en que representa realmente también a la vicepresidenta, sin duda, ¿no? Pero ¿cómo te genera para vos, que venís formado de otra escuela política, ¿no? Sí, en realidad a mí hay cuestiones que siempre en la política son, como se dice comúnmente, sapos que tenés que tragar. Y yo, lamentablemente, en mi carrera, por mi personalidad y por mi forma de ser frontal, hubo cosas que me tragué y otras cosas que las salía a decir como me salía. Y a veces esa forma de ser te genera estas ripideces de las que me preguntabas anteriormente. Pero prefiero desembuchar lo que siento antes de reprimirme
En otros momentos por ahí sí, con otro dado, hoy que estás jubilado, hoy que la vida es diferente, la pensás así, y en otro momento por ahí sí decías... No, siempre opiné igual, siempre a mis sentimientos los expresé y no me arrepiento porque también eso, más allá de que por ahí a alguno le cae mal, genera una forma de plantarte ante la vida y eso también genera respeto como genera broncas. Y el Ricardo, peronismo es eso, sí, odio y amor. Y yo soy peronista, así que... Ricardo, pero cuando decís tragarse algunos sapos, ¿no? Sí. Te referís al tragarse algunos sapos, vos como hombre de la política, del peronismo, lo decís paradoñate por tener que estratégicamente juntarse con Bertinec, lo decís por la misma vicepresidenta que de alguna manera es un senador fuerte, Bertinec, pensando que ellos gobiernan Río Negro. ¿Quién se tragaría los sapos en este caso, en esto que vos decís? ¿Desde qué ¿A quién mirada? me estoy refiriendo Sí. directamente? Y al exgobernador. O sea, el exgobernador hasta un determinado momento de la política y cuando yo fui oficializado candidato, aparecía como una persona seria, responsable y equilibrada políticamente y emocionalmente. Esa es la impresión que a mí me daba. Pero a posteriori, a medida que lo fui conociendo en la gestión y en la que fui descubriendo algunas maniobras que él realizaba, para nada las compartía yo y en algunas oportunidades se lo dije. Y bueno, ya fue generando una brecha entre nosotros que después se terminó de abrir la brecha esa cuando sucedió lo del Cerro Perito Moreno. Eh, y a vos también te pone en un lugar de mayor comodidad, me parece a mí, y también te lo pregunto, esto de por un lado estar jubilado de tu trabajo, ¿no? Y por otro lado, pensar que te gusta la política, seguramente llegarás hasta el fin de tu vida haciendo política, desde ahí la política de distinto lugar, desde un merendero, desde un cargo electivo, de lo que sea, pero digo, la posibilidad de decir, bueno, opino esto, pienso esto, no me gusta, me retiro, me corro. Hay otra edad donde uno, por más que no le guste lo que está pasando, pero uno acompaña, va, está como más en el juego y hoy vos podés mirar y decir, mira, yo no comparto lo que piensa, no sé, hoy el Partido Justicialista, entonces no es que me voy a otro partido, pero me quedo tranquilo en casa. ¿Te permite hoy la edad y lo que estás viviendo que sea un poco más liviano toda esta situación? Y hay varias cuestiones, como yo te decía hace un rato, hay varias cuestiones que te obligan a verlo desde otro lugar. O sea, el hecho de que yo esté jubilado no quiere decir que me haya jubilado políticamente. Mis pensamientos creo que van a ir hasta el momento que tenga que ir a la tumba. Pero lo mirás desde otro lugar por lo que viviste como militante común o lo que viviste como funcionario o como dirigente. Así que todo eso te va dando un bagaje que creo que te obliga a verlo desde el lugar más adulto. Y yo, en base a toda esa experiencia que tengo, hay cuestiones que las miro, las analizo 10 veces si es necesario, pero eso de quedarme sentado en casa me cuesta un montón. O sea, trabajo con gente que me es afín, que me cae simpática la forma de hacer política, que se condice con lo que yo pienso en algún aspecto, aunque sea pequeño el porcentaje. Y hay otra gente con la que no me puedo acercar mínimamente, ¿Y porque... lo intentás y después te genera no poder acercarte o directamente estás en estado de decir, no, la verdad que a esta altura de la vida no tengo ganas de sentarme con vos, no quiero, prefiero no? Y hay personas que sí, que son un rechazo Ya de pie. permanente, pero hay personas con las que yo podría compartir cosas, debatirlas, discutirlas y bueno, y ver a ver qué es lo que sale. Lo que pasa es que hay cosas que han generado mucha
mucho cosquilleo, mucha bronca, porque, por ejemplo, en el momento que me tocó ser intendente a mí, yo venía de un montón de campañas en la que intenté, en muchos casos, ver de qué forma era útil, de acuerdo a la experiencia como militante, para recomponer todo esto que es hoy más que nunca una cuestión de moneda corriente en el justicialismo, en el Frente de Todos, en el Frente para la Victoria, como le denominé al Partido Justicialista con todas las alianzas que se tejieron. Y llega el momento que decís, no, esta película la vi 10 veces y no la quiero seguir intentando ver, ¿viste? Porque está plagada de cuestiones crónicas y vos ves que no hay salida. Y bueno, a esta altura romperte la cabeza o darte la cabeza contra una pared me parece medio estúpido, pero también hay cuestiones que son pasionales y que te empujan. ¿Y qué parte de esa entra la parte de uno que uno se hace una autocrítica mirando el contexto actual, Ricardo, ¿no? Decir, mira, ahora pasa esto, ahora Bretinek está con Cristina Fernández de Kirchner trabajando codo a codo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, para ejemplificarlo, y uno ahí hace su autocrítica y dice, pucha, mira, y yo cuando decía o hacía tal cosa. ¿Se genera en estos nuevos tiempos la política autocrítica? Usted... Pero totalmente, todo el tiempo, o sea, el que tiene una mirada de superación, no personal, sino funcional a los intereses de una comunidad, y hablo en general, porque yo soy nacido en Bolsón, pero cuando fui intendente trabajé para ver si podía ser útil a una política integral, por ejemplo, por la comarca. Intentamos, por darte un ejemplo, ver a ver qué hacíamos con los residuos sólidos urbanos. A nivel general nos reunimos un par de veces y vi que había gente que no le interesaba o que tenía una mirada completamente distinta. Y bueno, no vas a perder tiempo si vos tenés una mirada y el resto no coincide, no vas a perder tiempo. Me ocupo de lo estrictamente que me corresponde. Pero con ese criterio, creo que si uno tiene la actitud de superarse para hacerle útil a los demás, hay cuestiones que te comprometen permanentemente. Bien. Me quedaba pensando en esto, Ricardo, para seguir todavía un ratito más antes de entrar al plano provincial y al plano municipal. Pensando en esto, ¿no? Sergio Massa asumiendo un rol importante en este momento como ministro, en esta coalición, ¿no? De donde está el presidente, la vicepresidenta, Massa que en algún momento estaba de otro lado y decía tantas cosas y estaba alejado y ahora está en este lugar, y yo que también uno es peronista y que la gente por ahí te ve en la calle, cuando no es en chiste, en alguna charla por ahí de debate así de entre amigos, te sacan sí, pero a ver, ¿qué está defendiendo este gobierno que está Massa decía tal cual cosa del kirchnerismo, esto que el otro? Pero vos ya con una responsabilidad que has tenido en su momento como intendente, un bagaje de militante y de experiencias, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se vive? ¿En otros tiempos existía o no se hubiera pensado que estas cosas pasaban así? ¿Cómo lo vivís vos, Ricardo, esto? No, yo lo vivo, trato de ser lo más, si se quiere, lo más inteligente posible, copiando una líder indiscutible como es Cristina. A mí me parece que hay cuestiones, como te decía anteriormente, que requieren estar por sobre lo personal para solucionar temas que son mucho más complicados que las cuestiones, las diferencias de criterio, como la situación que vive actualmente el país. Massa, no te olvides que fue miembro del gabinete de Cristina, que se fue por el tema del conflicto con el campo, amigo del campo. El mismo presidente actual se fue del gabinete de Cristina por el conflicto de la 125. Y a mí todo ese tipo de cuestiones me generan ruido, porque son esas cosas que ves cotidianamente y que te pasaron a vos, que
hay gente que pretende ser amigo del que tiene más poder económico por una cuestión, no sé cuál es, misteriosa, pero que por ahí el que tiene más dinero no te da ni tronco de bola, como se dice comúnmente, pero vos querés ser amigo del que tiene mayor poder. Y creo que les pasa esto a estos personajes. Y eso a mí me deja tranquilidad, porque más allá de que tienen su ámbito, tienen su fuerza política, no son... no son fuerzas que tienen por ahí una cuestión de poder total o masificado. Entonces hay cuestiones que me traen tranquilidad. Así que la tibieza en la política a mí me genera rechazo, me genera antipatía. ¿Y qué tenemos, digo, que aprender como sociedad, usted como dirigente político, Ricardo? Y mire cómo lo trato ya a usted, mire si será serio el pensamiento a este nivel, ¿no? Porque es Esa es una cuestión tuya, Rubén. no, porque me pone en una situación esto de llevarte a pensar en eso, porque es casi filosofar, por eso digo, de hacerlo así como tratarte de usted, porque en el pragmatismo uno lo ve como es y no hay vuelta, se une, tira, Massa, Alberto, se gana el gobierno, pero en la filosofía, de alguna manera que se desprende en todo esto, en nuestro movimiento nacional justicialista está lleno de filosofía. En ese lugar, Ricardo, digo, ¿qué tenemos que aprender de esto, de la vicepresidenta, que más allá de todos estos pensamientos, ella genera este espacio para poder ganar? Digo, ¿qué tenemos que aprender para que en la provincia, para que en los pueblos también los dirigentes puedan entender eso, si es el camino correcto? Digo, en esto de admirarla, que usted decía que... Yo pienso que hay cuestiones que son simples. Ella transmitió en un determinado momento, muchachos, un baño de humildad. Entró por una oreja y salió por la otra. ¿En qué sentido? Nadie se dio el baño de humildad. O sea, cuando vos tenés aspiraciones a cubrir cargos públicos, lo primero que tenés que tener es humildad, grandeza. La humildad te da la grandeza que se necesita en los compromisos mayores, en los grandes compromisos. Y yo veo que hay muy poca gente que tiene humildad. Entonces, es jodido porque eso te lleva a poner sobre todo tu ego y eso es lo que nos ha llevado a situaciones degradantes como la que vivimos actualmente, lamentablemente. Entonces, en concreto, ¿qué aprendemos? De lo que ser humilde en primer lugar. Usted dice que Cristina Fernández de Kirchner tiene esa virtud de la humildad. Yo creo que sí, más allá de su personalidad que impone respeto, como vos decías hace un rato. Yo la he visto de cerca, he hablado con ella y mucha gente es como que le tenía miedo. Y miedo me parece que no genera ella. Lo que genera por ahí es respeto, que es una cuestión que también debería estar como un gran valor en la política para que podamos lograr superar situaciones que nos complican. Y en este baño de humildad podemos pensar en decir, bueno, tanto Massa como Alberto Fernández, presidente, digo, pensando que es una coalición, por ahí los que deberían pegarse un bañito con un poquito de champú de humildad. Yo creo que no solo Massa y el actual presidente, creo que hay un gran porcentaje en la dirigencia y te lo llevo a otro terreno. Me parece que en el interior y en nuestra región hay gente potable, pero son los menos. Y hay mucha gente que es dirigente y toma todo para la joda y para ver a ver de qué forma consigue protagonismo y consigue cámara para estar en la pantalla. De eso yo te digo, lamentablemente he visto cantidad, y mientras no superemos esas cuestiones que son miserables, no tenemos muchas posibilidades. Sí, o el sueldito, Ricardo, también, ¿no? También, bueno, eso hay un gran porcentaje. A mí me pasó a nivel local. Nosotros teníamos un local permanentemente colmado de gente. Tal es así que el día que vino al cierre de la campaña el
el difunto compañero gobernador Carlos Soria. No sé si me lo hicieron adrede, porque esas también son cuestiones que, operaciones permanentes, ver a ver quién es más operador que el otro, esas estupideces que también manejamos en la política. Un día jueves, cuando todos laburábamos, a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde en el local, querían una convocatoria para el cierre de la campaña. El jueves fue el 23, 22, 21, 20. El jueves 20 de septiembre del 2011. ¿Y la política se analiza en esos gestos chiquitos de que puede ser una operación, como vos decís, Ricardo, o que realmente puede ser que justo se dio por cuestión de agenda? Cuando se está en la política se analiza, uno se queda analizando eso después de tantos años, digo, porque estamos hablando del 2011, ¿no? Yo soy memorioso y trato de tener en el rígido la mayor cantidad de información posible, porque a veces esas estupideces que parecen superficiales son las que generan los grandes despelotes. Y bueno, y en base a eso creo que me refería a esto por darte un ejemplo. Sí, sí. No creé con resentimiento ni nada por el estilo. Pero son las cosas que a veces en la política generan... Esto nos desprendíamos, Ricardo, porque estamos hablando de los que están por la Cámara, los que están por el sueldo. Totalmente. Y me estás contando... O sea, yo lo que trato de armar es algo que está relacionado con todo. No me voy por las ramas pero me parece que todo tiene que ver con todo. O sea, estas pequeñas cosas a veces contribuyen a que no haya posibilidad de fortalecer la estructura política partidaria, que es lo que nos complica. Y nosotros, con la desconfianza que se genera, después te cuesta el doble. Cuando vos sos dirigente, cuando sos funcionario y cuando tenés responsabilidades públicas, tenés que tener gente de confianza para que tengas espalda, lo que se dice comúnmente. Pero a veces tenés que estar con el rabo del ojo para todos los puntos cardinales, porque no se genera esa confianza que necesitas. Y en este plano nacional, ayer escuchábamos declaraciones, antes de ayer, de Lilita Carrió, ya para después meternos un poco más en la provincia. Con esta pregunta nos empezamos a meter un poco en la provincia. Un Miguel Pichetto también opinando, el ex senador rionegrino, hombre de la política hoy a nivel nacional, pero que vos lo conocés muchísimo, Ricardo, no solo como intendente, cuando fuiste intendente, sino como militante de toda la vida, ¿no? Yo nunca tuve afinidad política ideológica con Miguel, pero sí le reconozco un montón de virtudes. También lo he dicho públicamente, que me pareció una estupidez de parte de él desprenderse del frente de todos como lo hizo. Me parece, o sea, todo lo bueno, todo lo capaz que aparecía, que aparece, es un tipo capaz, lo tiró por la borda por los resentimientos que lo pudieron a él y le generaron este odio ancestral contra la vicepresidenta concretamente, pero también con varios miembros del justicialismo que no piensan como él. Y me pareció una actitud desinteligente total. Lo lamento por él, y lo lamento por ahí por la relación que teníamos, que habíamos construido en su momento cuando yo fui intendente, porque tengo que reconocer que muchas de las obras que se hicieron en Bolsón las gestioné a través de la capacidad que él tenía y de su equipo que tenía. Pero bueno, es muy adecuado el término que utilizaste, desinteligente, porque tiene un dejo de afecto, de cariño, de lo decir, digo desde ese lugar. Qué lástima que fue así, ¿no? Lo digo desde ese lugar, porque una persona que demostró que tenía trayectoria y que de pronto da un giro de 360 grados y tira todo por la borda,
Me parece un acto desinteligente total. Ahora pensando en esto, ¿no? Que en algún momento hicimos una entrevista con Miguel Ángel Pichetto, y nos decía claramente, bueno, recordábamos un poco, a veces yo me quedo colgado si fue en off o si fue en la misma entrevista, pero debe estar grabada si es que fue en entrevista, un poco recordando su candidatura a gobernador de Pichetto y en este caso hoy la actual vicepresidenta, poniéndose la gorrita de Miguel Sáenz, su contrincante, y en la otra elección a gobernador de Miguel Pichetto con un acto en General Roca con la actual vicepresidenta y bueno, todos los tractores cortando la fruta, la ruta en el valle, y llega la actual vicepresidenta, que era presidenta en ese momento, con un fangote de plata para resolver el problema, y de ahí empieza a dar vuelta también la marcada victoria que se planteaba para Miguel Pichetto, y bueno, termina en una derrota realmente interesante. Digo, se puede salir de esas cuestiones personales que creo que un poco vos lo mencionabas, ¿no? Que él, que hay cuestiones de él que lo llevaron a tomar esta decisión. Sí, yo creo que, mirá, te voy a transparentar algo que sucedió en mi gestión. La Casa de la Historia y la Cultura, que la construimos con esfuerzo, con mucha actitud, con mucho compromiso, porque bueno, tiene su historia también, ¿no? La inaugurábamos creo que el 6 de junio del 2014 y le habíamos preparado un acto con una cantidad importante de gente. Lo habíamos preparado para su candidatura, cosa que a mí me cuesta porque también no creo en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero hubo gente que me dijo, che, ¿por qué no? Tenemos un gesto con el compañero. Y me pareció que una cuestión que no estaba desacertada, así que apuramos la inauguración. Nos tocó un día lluvioso, un temporal de nieve que lo usó él como argumento para no llegar a Bolsón. Todo ese tipo de cuestiones y estupideces le generaron un rechazo de un gran porcentaje del electorado de Bolsón, lamentablemente. Y bueno, así como eso, yo creo que le sucedieron un montón de cuestiones en toda la provincia. Y en vez de generar empatía, generás lo contrario. Todo lo contrario. Claro. Bueno, ahí estamos metiendo un poco ya en lo que es la política provincial. Ricardo Caleuche García, ex intendente del Bolsón, mandato del año 2011 al 2015, hombre que viene del Partido Justicialista, afiliado, dirigente sindical de UPCN, muchos años en la conducción del gremio localmente, con experiencia provincial, también seguramente ocuparía algún cargo en la mesa provincial de UPCN, no recuerdo muy bien, pero creo que sí. Hombre, claro, ahí con Scalesi, también un hombre de la política, un hombre en algún momento con coincidencias, con disidencias. ¿Cómo es esa relación con Juan Carlos Scalesi? Una mirada muy particular que tiene una sociedad también para este dirigente sindical. Sí, mirá, yo creo que también Juan Carlos ha dirigido el gremio durante un montón de años. Tiene que ver con todo esto que se critica mucho desde la comunidad, desde el común de la gente, y que a veces las miradas de los dirigentes con la gente difieren, porque más allá de todo, y no estoy justificando a Juan Carlos Scalesi, ¿no? Más allá de todo hay que estar dirigiendo una institución de la importancia de UPCN a nivel provincial. Hay cuestiones que están viciadas de cuestiones crónicas y hay cuestiones que, visto desde el punto de vista institucional, hay que estar sentado y administrar los recursos de un montón de referentes y afiliados como los empleados públicos provinciales y municipales de Río Negro. El tema, mis cuestiones personales con Scalesi no las voy a ventilar porque tiene que ver con lo ideológico también, si se quiere, y con lo metodológico en menos escala. Pero había una diferencia. Habían diferencias, sí. Porque él, por ejemplo, cuando fue candidato a legislador, que a mí me parecía una referencia importantísima dentro de la institución, ser legislador por
por el sindicato mayoritario de la provincia a nivel provincial me parecía espectacular. Lo que sí, él fue por el radicalismo y eso conmigo había una distancia importantísima y se lo dije, y en vez de generar por ahí una discusión, un debate, generó una brecha entre nosotros. Y Ricardo, en esto de resguardar, porque también es parte pasado, parte de que tiene que ver con la historia gremial de los que le pertenecen a UPCN, pero digo, más allá de esa diferencia ideológica, ¿él presentaba su línea acá en el Bolsón o de repente vos seguías siendo el único de UPCN que competía y ganabas, o él quería ganarte la conducción, o de repente, más allá de la diferencia, acompañaba de alguna manera que vos sigas siendo el secretario general aquí en el Bolsón? Y yo no sé eso, porque eso es muy relativo también. A mí me pasaban sensaciones similares, o sea, pero nunca rupturista. Yo tenía diferencia con él, se las planteaba de frente mar, o en su oficina, o en las reuniones de mesa directiva. Y a veces quedaba como un cabrón, porque tenía una posición distinta al resto de los secretarios generales. Sí, o al secretario general, o a los secretarios más allegados locales, que a veces, por obsecuencia y por ser chupamedia, como se dice en el ámbito común, prefieren reprimirse cosas antes de decírsela a la persona que... ¿Y qué diferencia o qué similitud, Ricardo, hay entre la política partidaria, vos que fuiste intendente, la política gremial, sindical y esos cargos que vos ocupaste? Hay muchísimas, son similares. Están los chupamedia, los que están los por conveniencia. Los que quieren sacar partida, los ventajeros. Y como gran diferencia, ¿qué hay, Ricardo? Eso como similitud. Eso como similitud y nada bueno parece, pero digo, y como diferencia entre la política y la parte sindical, ¿qué habría? Y yo particularmente la veo con una similitud plena. Casi plena. Desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Porque si vos, como dirigente sindical, representás gente que está afiliada a una institución, tenés el mismo compromiso que tenés cuando llegás al poder de un gobierno local o de un gobierno provincial, tenés las mismas responsabilidades. Y si la ves desde lo profundo de la cuestión, vos te debes a eso, te debes a la gente que representás. Después difiere un montón de cuestiones de las que estábamos recién enumerando. Y ahora nos metemos en el plano provincial partidario para después desembocar, que lo más jugoso de este rato de charla será cuando hablemos de la parte local, ¿no? Y pensando en esto, Ricardo, el Partido Justicialista, la situación provincial que se vive, ¿lo seguís, lees medios de comunicación, estás como informado de lo que va pasando, más o menos, ya con menos intensidad? ¿Cómo vivís la parte provincial? Y yo trato de informarme relativamente también, porque no es como antes que vivía leyendo todos los medios habido y por haber. Hoy ya eso lo tomo con mayor tranquilidad, porque tiene que ver con mi salud mental, con mi salud física, y bueno, pero siempre estoy vinculado, trato de estar mayormente informado por una cuestión del compromiso sentimental que tengo, y bueno, a veces te lleva a amarguras. Cuando esto pasa, Ricardo, a ver, por ejemplo, cuando la que era presidenta del Partido Justicialista, Alejandro Mas, que era intendenta en un mandato similar al tuyo de General Conesa, pasa a ser la presidenta del partido, en un momento renuncia, todo eso vos te enterás, te informás, te moviliza, te conmueve, te enoja, al poquito tiempo abren un bloque nuevo de Unidad Ciudadana, el bloque que sería al Frente de Todos, se desarma, legisladores
que de repente abren el bloque del Frente Renovador, el hijo de Odarda que iba en fórmula con Martín Soria también se va al Frente Renovador. Todas esas cosas te vas, más o menos la vas encontrando como información y la vas procesando y pensando. Y algunas te la vas imaginando y otras la vas procesando. El tema que cuando vos conformás una alianza, yo difiero de un montón de formas de hacer alianza. La tenés que hacer con gente que medianamente tengan un compromiso ideológico. Hay gente que no tiene ningún compromiso ideológico, sino un compromiso especulativo tiene. Pero eso lo pensás ahora con la edad que tenés. No, antes lo pensé con otra antes edad, también. Pero lo hacías de otra manera. Sí, yo bueno, era mucho más compulsivo, mucho más fervoroso, mucho más vehemente, y lo hacía desde otro lugar. Hoy ya lo haces desde más sereno, pensando en lo ideológico. Lo planteo también, lo he planteado, y bueno, las consecuencias lamentablemente siempre me dieron la razón en este tipo de cosas, ¿no? Ahora un bloque debilitado queda en la legislatura. Sí, y de esas cosas, supuesto. ¿qué te duele más, Ricardo? ¿Te duele una Alejandra más con un partido, con la conducción del Partido Justicialista que no consolidó, que perdió una diputación y que después de eso todavía se va como a otro partido o a armar otro bloque, o eso no te molesta? No, Alejandra, yo tengo a ver cómo decirlo. La aprecio mucho, la quiero mucho, a la compañera Alejandra. Fuimos intendente en el mismo periodo, nos encontramos en un montón de situaciones. Tengo admiración porque es una persona humilde, honesta, transparente. Y bueno, hay cuestiones que te caen de rebote. O sea, el hecho de que ella de golpe haya pasado a hacerse la presidenta del partido a nivel provincial, creo que ella no lo imaginó nunca. Y no estoy, teniendo lástima ni nada por el estilo de la situación, todo lo contrario. Creo que hay cuestiones que vos tenés que tener la suficiente capacidad y la suficiente personalidad como para ocupar determinadas la responsabilidad. Sí, y lamentablemente a Alejandrita en ese aspecto le cayó algo. Y usted que tiene este pensamiento, este cariño, esta admiración por la vicepresidenta, obviamente que también le aclaro que todo lo que decimos acá nada tiene que ver con la chicana, porque acá nosotros preguntamos nada más, pero preguntamos con pensamiento, ¿no? Digo, usted tiene como un fervor de cariño hacia la vicepresidenta, admiración, y que de alguna manera es la constructora de esto de unidad ciudadana. Usted dice, si uno arma de alguna manera un grupo de partidos o de esquemas para llegar al gobierno, después hay que tener como que palabra y demás. Primero fueron 3 legisladores que se fueron a otro bloque, y después la misma que estaba conduciendo el Partido Justicialista, que llegó a la banca por el Frente de Todos, va y se va a Unidad Ciudadana, que responde a los intereses de la persona que usted admira. ¿Hay tiempo para pensarlo, para alejar lo que uno siente, lo que a uno le gusta, con una crítica sana y saludable con respecto a esto, ser coherente con uno mismo? ¿O cómo lo vivís vos, Ricardo, en este caso? No, yo lo admiro, yo lo vivo con ese criterio de admiración por la capacidad y por la inteligencia para leer el futuro de la política y del país y del mundo. Mirá lo que te digo. Porque vos tenés que tener, cuando actuás en política, tenés que tener determinadas herramientas o determinados salvavidas o paracaídas, como para que el golpe sea lo menos complicado posible. Entonces, la formación de unidad ciudadana es una herramienta política que usa Cristina, como fue el Frente de Todos, como fue en su momento el Frente para la Victoria. Son herramientas políticas. Pero ahí no terminás justificando algo, Ricardo, que hace un ratito atrás por ahí vos medio que no te gustaba. Sí, yo tengo mis contradicciones y las analizo y me hago cargo, pero
hay distintas cuestiones que vos tenés que tenerlas en cuenta porque el PJ es un nido de víbora, es una bolsa de gato. Y existen estas cuestiones que son miserables, que todo el mundo está con las uñas abiertas como para pegar el zarpazo. Y en este caso... Entonces, si no tenés preparado el terreno, y muy probable que todas las buenas intenciones que tenés culminen ahí. Bueno, está bueno esto. Yo me hago cargo, soy un ser humano y tengo contradicciones y las tengo que discutir conmigo mismo, porque hay cuestiones en las que sí voy a ser contradictorio y las admito porque tengo simpleza y trato de tener grandeza para que mis errores y mis contradicciones sean lo menos nocivas con lo que yo pienso de la sociedad, ¿no es cierto?, en su conjunto. Sí, aparte hay una situación, yo estoy acá preguntando y repreguntando, y mientras vos hablas yo tengo la posibilidad de en ese tiempo reformular la pregunta. Si estuviera al revés, seguramente yo estaría también en igualdad de condiciones, de que a veces uno tiene sus propias contradicciones. Eso también vamos a aclararlo. Pero si no admitimos de que somos seres humanos y somos motivo de contradicciones permanentes porque somos imperfectos, superdotados. Sí. Y los superdotados me parece que hay uno solo. O sea, nosotros somos sujetos de equivocaciones permanentes. Si no partimos desde ahí, somos soberbios y esto también más allá, a ver, yo hago la comparación, Ricardo, de esto que decís vos, como estando en el poder, una gran herramienta, a mí que me parece que fue una movida interesante a otro plano. Lo mismo casi que en Río Negro, esta construcción de Río Negro, de estos 3 legisladores que se fueron a Unidad Ciudadana, me parece que más que de la presidenta fue de Martín Doñate, pensando en cuestiones personales de Martín Doñate. Esa es una lectura mía. Yo lo veo igual, Pero a nivel nacional, una jugada estratégica que a mí me parece estadística, me parece que yo opino igual que vos, que me parece que es una de las políticas mundiales, está en el ranking de entre los 10 primeros, para mí sin duda, la vicepresidenta, cuando venía el problema de la Corte Suprema y los integrantes de más al Consejo de la Magistratura, ella genera un nuevo bloque y pasa a ser automáticamente mayoría. Una jugada de ajedrez extraordinaria, de capacidad, de inteligencia y también de humildad, porque se tuvo que juntar con gente que ella no tenía afinidad para nada. Eso a mí me cuesta un montón. Te lo digo así, francamente y públicamente. A mí ese tipo de cuestiones la admiro porque lo hace con una simpleza y con una impronta que es admirable. Yo particularmente no tengo esa capacidad. Cómo se nos escapa el tiempo. Bueno, vamos, mirá la hora que es. Bueno, vamos a apurar un poco el trámite. No sé, Ricardo, un vasito de agua, un cafecito más, ¿te tomás? No, un vasito de agua. Un vasito de agua entonces más para Ricardo. Ya se tomó un cafecito, sin azúcar y con leche. Muy bueno el café. Ahí. La verdad que no te voy a hacer un chiste que no corresponde, pero te ganaste un porcentaje de... ¿Con el cafecito ese? Sí. Bueno, nos acordamos hace mucho tiempo, lo conocemos hace muchos años a Ricardo y nos acordamos de lo que él preparamos. Él le gusta con leche y nosotros nos acordamos de esos detalles, ¿no? Yo no soy un gran memorioso, pero algunas cosas sí. Así que bueno, en esto de pensar la política provincial para meternos de lleno en la parte local, y no nos vamos a correr con el tiempo porque vinimos a hablar de la parte local, así que nos vamos, si Ricardo después de las 12 nos da 15 minutos más, nos quedamos porque se nos escapa el tiempo. Y vamos a acotar un poco entonces lo provincial y nos vamos a quedar en una visión qué mirada puedes tener de una dirigente provincial de rango ya nacional como Silvina García Larraburu, que siempre estuvo pero nunca estuvo, está para las elecciones, porque ahí se la ve con presencia en los pueblos y demás, pero después está como en la mega política, de ahí digo, siempre estuvo pero nunca estuvo. Vos cómo esto lo miro yo desde la comunicación, sí. Que acá estamos, cuando llega la elección aparecen partes, esto que el otro, desde lo personal nada que decir, siempre que vos le escribo me contesta enseguida, pero no, estamos hablando en este momento no de Rubén Torres, estamos hablando justamente de ella como dirigente. ¿Vos cómo lo ves, un dirigente rionegrino, desde esa mirada, de esa visión, de esa
forma de hacer política, Ricardo? Yo creo que Silvina es una persona muy particular. O sea, yo la conocí, calculo que debe ser cerca de 30 años, y en principio la miraba con mucho detenimiento porque habían cosas que no me llegaban. Y a medida que la fui conociendo, fui conociendo una persona íntegra, bastante ingenua en su momento en política, y después fue creciendo de una forma inteligente también, porque seguramente ella como yo fue creciendo en base a las cosas que te iban sucediendo. Así que creo que es una persona con mucha experiencia. Pero es una forma distinta de hacer política, ¿no? Totalmente, y vos no la le va bien, es exitosa, para ella. Sí, sí. ¿Será para el pueblo exitosa esa forma? Y yo creo que hay cuestiones que han sido sumamente importantes en su gestión. Es una persona que, como vos decías, está atenta al requerimiento de la gente. Más allá de que no sea una persona popular, como quizás vos quisiste decir, a mí particularmente hay gente que me genera confianza por su entrega, por su compromiso y por destacarse en situaciones particulares. Por algo está ahí y tantos años también, ¿no? Sí, sí, no además en Bariloche yo creo que mucha gente se ha equivocado con ella, porque la tienen como una persona que no tiene convocatoria, y sin embargo a la hora de las definiciones ella ha generado cuestiones importantes en las elecciones de Bariloche y de la provincia. Ricardo, para ya ir cerrando la parte provincial, ¿cómo ves al Partido Justicialista o el Frente de Todos, como quieras denominarlo, como vos más te guste analizarlo, de cara a las próximas elecciones del 2023? ¿Hay chances? ¿Se puede? ¿A nivel local, me decís? Provincial. Después nos vamos a meter en la parte provincial, local. Y yo creo que ellos tienen el mismo empioje que nosotros tenemos a nivel local. O sea... Ellos serían... el Frente de Todos. La conducción provincial, decimos. Sí, sí. Yo creo que estamos totalmente desintegrados por estas cuestiones que te decía antes. O sea, tercero, cuarto lugar cómodo, ¿lo ves? Y yo me reflejo en la última elección, quedamos tercero nosotros. Y eso no solo me duele, sino me preocupa. O sea, de ser una fuerza que en 2011 recuperó el liderazgo en la provincia y que nos duró muy poco, me parece que habla muy mal de la dirigencia provincial y de las dirigencias locales, que contribuimos a que a veces las cuestiones que se discuten a nivel, o mejor dicho, no sé si cabe el término discusión, a veces todos los entuertos que hay a nivel provincial nos repercuten a nivel local, y un poquito potenciado por nuestro ego acá y por nuestras miserias, hacen de que sea una cuestión... No lo ve competitivo, entonces. No, lo ves con preocupación. Con preocupación sería el término más adecuado para que nadie lo pueda entender a mal lo que estamos diciendo. ¿Qué puede ser? ¿Quién avisará que pueden ser potenciales candidatos a gobernador por el Partido Justicialista, por el Frente de Todos? Estamos lejanos con esta desprolijidad que vos decís, no desprolijidad, empioje, usaste la palabra vos, es complejo decirlo, pero ¿quién se te ocurre como 3, 4, 5 nombres que puedas decir que puedan llegar a sonar al menos? No se me avisora nada. ¿No? ¿A ese punto estamos? Sí, lamentablemente sí. Y yo creo que estamos, el PJ, el Frente de Todo, el Frejuli en su momento, estamos como hace 30 y pico de años atrás, en que gobernó el radicalismo por culpa nuestra. Nosotros alimentamos la desidia y el odio y todos los resentimientos habido y por haber, y nos mantuvieron alejados de gobernar la provincia, todas estas miserias que te enumeraba. Y creo que en Bolsón pasa algo similar. O sea, yo fui intendente por una cuestión muy particular también.
muy particular. Bien, tiene muchas ganas de hablar de lo local y la gente que está escuchando la radio también, ¿eh? Es la parte que más le interesa y bueno, llegaban mensajitos, por supuesto, ahí estaba que llegaban mensajitos de gente que lo saluda al intendente, que agradece, gracias por la radio, Alex intendente, no, intendente con no título honorífico para siempre, o quizás soy medio vidente y termine siendo intendente nuevamente. Vamos a arreglarla al aire de alguna manera. Pero bueno, que dice que agradece a la radio de traerlo nuevamente a Ricardo Caleuche, nuevamente para que la gente lo pueda escuchar. Bien, Ricardo, vamos a acomodarnos al retorno que nos está haciendo, ahí estamos bien. Situación local. Vamos a empezar por esto que vos decías, claramente lo manifestaste, complejo, está como, dijiste, lo provincial está como lo local, pero no dijiste lo local está como lo provincial, dijiste lo provincial está como lo local. Claro, tenés la cercanía de entender. ¿Qué entendés? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en lo local del Partido Justicialista? A ver, te lo tengo que reiterar, todas las miserias, todos los egos personales y toda la envidia, si se quiere, las malas cualidades que administramos nosotros se potencian cuando tenemos que elegir candidatos y cuando tenemos que, en el caso de que me tocó a mí, dirimir cuestiones particulares. O sea, llegué yo particularmente por una cuestión muy especial, muy especial. Se alinearon todos los planetas y bueno, tuve la posibilidad, pero después vienen las consecuencias, te lo contaba fuera del aire, cuando tenés que nominar el equipo que te va a acompañar. Empiezan los grandes despelotes, a pesar de que yo lo manifesté en todas las reuniones que tuvimos. Dije, el que tenga intenciones de ocupar un cargo en la administración del municipio, que lo diga ahora, o después que nos salten las diferencias, las ambiciones desmedidas y todo lo que se genera. Y lo dije 10 veces. Empezamos entre septiembre y diciembre a armar el gabinete y bueno, eso generó un montón de rechazo, un montón de expectativas que yo no sabía que habían y que de gente que por ahí quería ocupar cargo por estar en esto que te decía en la pantalla, por tener micrófono o por qué sé yo qué cosa, por el carguito que necesito, pero que a la larga te genera un quilombo de cuestiones que es una añadidura más de toda la problemática que tuve en el municipio cuando lo recibí, que me entregaron la llave y me decía, por si te queda algo, te entrego la llave. Más o menos en esa... Entonces, esto que vos venís diciendo, Ricardo, podemos entender que una de las situaciones que pueden estar pasando en este peronismo que se vive, no peronismo, en el Partido Justicialista, no hay renovación, no hay otros actores, son los mismos de esos tiempos, no cambió. Yo creo que, y si cambiaron las caras, heredaron todas las malas costumbres. Es jodido lo que digo. O sea que los viejos militantes tienen toda la responsabilidad, la de antes y de lo que se transmitieron. No, pero tenemos que hacernos cargo y ser realistas, decir la verdad, ser sincero, porque creo que una de las cosas, en algún momento lo charlamos a nivel provincial, cuando recuperamos el gobierno a nivel provincial, creo que una de las charlas informales, así después de un congreso, se habló de esto porque era latente esta cuestión de las diferencias que fluyen en cada encuentro y que no son diferencias de criterio o de pensamiento, son diferencias de la cuestión estúpida, que es la... ¿Y cuáles serían estas diferencias que vos hablás en el término local, en el Bolsón, por ejemplo, que se establecen para que el Partido Justicialista no esté todos juntos, todos conducidos o demás? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver mucho con lo personal. Tenemos que hacer
un análisis muy profundo de cuál es nuestra postura con respecto a ser dirigente político partidario con probabilidades de ser dirigentes institucionales, gobernar nuestra localidad. Cuando discutamos eso y lo tengamos claro y cada uno haga un pacto serio, responsable, es decir, vamos por el municipio y si llegamos hacemos esto, esto y esto y nadie transgrede el acuerdo, vamos a tener la posibilidad de llevar a cabo un proyecto con crecimiento y desarrollo para nuestro pueblo. Le contamos a la gente de Viedma y Carmen de Patagones, también del Bolsón, que estamos hablando con Ricardo Caleuche García, intendente del año 2011 al 2015. Mi nombre es Rubén Torres, estamos aquí por Radio 1 de Viedma, estamos por FM Piltri, estamos por nuestras redes sociales, nos encontrás en YouTube, en FM Piltri, para poder vernos. No somos los más hermosos, pero tampoco nos tiramos a menos, ¿eh? Claro, mírenos ahí, búsquenos, que más que nada ve nuestro gesto cuando hablamos, es parte de la comunicación, por eso también los invitamos a que nos puedan ver, la antesala de lo que va a ser nuestro canal de aire, aquí que vamos a tener en el Bolsón, en el número 68, nos vas a poder sintonizar. Bien, hacíamos este corte para poder explicarte, yo soy un militante político peronista de toda la vida, hemos militado muchísimos años también con Ricardo en la política social del Bolsón, pero ahora estoy en un rol, ¿sí?, de solamente comunicador, no de dar mi pensamiento o preguntar cosas que tengan que ver con ese rol, para que se entienda, porque la pregunta que le vamos a hacer ahora tiene que ver también con mirar la realidad del Partido Justicialista, porque lo más rico también va a ser lo que vamos a mirar, la gestión actual y la visión que tiene alguien que fue intendente y que para mí fue una gran intendencia, y lo tengo que decir. Entonces ese análisis también va a ser muy pero muy rico, así que vecinos de Viedma, vecinos del Bolsón, entramos en un momento importante de este tiempo de charla con Caleuche García, que está aquí en los estudios de la radio con nosotros. Ricardo, esta introducción, todo este protocolo, esta antesala, para decirte ¿qué opinás? ¿Qué ves? ¿Te representan los concejales del partido de la oposición al gobernante? Hay un representante del Partido Justicialista y un representante del Partido Nuevo Encuentro. ¿Te representan? ¿Sentís que ese es el camino? ¿Que está bien? ¿Cómo lo ves? Hablamos un poquito más de lo propio para después saltar, sí, a hacer un análisis del desarrollo del municipio local. Sí, en realidad yo de ese tema no quisiera hablar porque por ahí voy a ser rudo y no quiero lastimar cuestiones. Prefiero abstenerme y decir y hablar de por ahí la gente que tiene responsabilidad concreta en la administración del municipio de Bolsón, que con ellos no tengo ningún compromiso ideológico ni político y bueno. Una forma de acompañar, a veces hacer algunos silencios, con esto que decíamos cuando uno se pone, que era lo que decíamos al principio de la nota, ¿no, Ricardo? Sí. A veces con el paso del tiempo, antes de hablar uno te va volviendo, no sé si más sabio, pero sí, más vale callar porque genera más daño y no genera nada productivo. Sí, más allá de cuestiones que uno no comparte, trata de ser lo más respetuoso posible para no generar ningún tipo de resentimiento ni heridas que lastimen por ahí cuestiones que puedan negociarse en el futuro para ver si en alguna oportunidad tenemos tiempo de sentarse, de charlar, de avanzar, de construir y demás. A pesar de que con algunos de los concejales nos encontramos ahí en una oportunidad y tuve una tejida en un comercio del Bolsón y le dije un montón de cuestiones que sentía a partir de su forma de manejarse.
Bueno, y está bien, bueno, hay que ver después si el ámbito era el correcto o no, pero bueno, las cosas se dan donde se dan, pero está bien poder decirlas, sí, cuando te salen de adentro. Siempre que está en un marco del respeto, uno decir lo que piensa, a mí no me parece mal, nosotros es lo que hacemos aquí en esta radio, Está bien. Decimos realmente lo que pensamos. Nos cuesta mucho ponernos en un lugar solo de comunicador, pero bueno, es parte de lo que intentamos hacer cada día. Ricardo, en la última parte de la charla de la semana pasada, nos contaste algo que justo se nos terminó el tiempo, que lo dejamos para ahora, pero que no logramos entender, pero que sí dejaba trascender una forma de hacer política, una forma especulativa. No logramos entender cuál era el significado de un cartel que pusieron la actual conducción del intendente, no sé, 200 metros más abajo que más arriba, un tipo como vos, si lo dijiste es porque hay algo, tiene una connotación política, de análisis. Nosotros en ese momento, bueno, finalizando el programa no pudimos entender muy bien de a qué te referías. A la terminal de ómnibus. Sí. Una cuestión que yo particularmente como ex intendente por ahí pretendo un reconocimiento, no un reconocimiento económico, no un reconocimiento ideológico, pero sí un reconocimiento de que ese proyecto de la terminal de ómnibus nosotros lo dejamos avanzadísimo y que tenía que ver con un proyecto de remejoramiento de la Ruta 40 y que se empezó el reasfaltado en el último tramo de mi gestión, porque lo habíamos gestionado a nivel nacional y se retomó la obra que después se hizo en el periodo del macrismo, en los primeros meses del macrismo. Nosotros habíamos pedido el reasfaltado de la ruta desde Bariloche al paralelo 42 y eso había sido aprobado. Como habíamos aprobado también el tema del proyecto de la terminal de ómnibus, con un concurso de profesionales del Bolsón. Y por esas cuestiones de la persecución ideológica y la diferenciación, quiero ser diferente a fulano, o a sultano o a mengano, me parece tan estúpido y tan chabacano el no querer reconocer las cosas importantes que quedan como obras para los futuros ciudadanos del Bolsón. Y ahora, Ricardo, este proyecto de terminal de ómnibus ni sería el proyecto ese que hicieron los profesionales, ni tampoco sería lo que se habría conseguido como Fondo de Nación, sería un nuevo proyecto esto, y en lugar de seguir el proyecto que vos habías dejado, que ya había una inversión de dinero también al proyecto no era gran dinero, pero era un dinero que se había invertido a los profesionales, muy poco dinero, pero era dinero al fin, quisieron como dejar de lado eso para no dar el mérito de decir esto lo había empezado Caleuche y bueno, ahora se está haciendo realidad. ¿Eso es lo que querés manifestar claramente? Sí, que yo por ejemplo con el sendero saludable, sí. Lo hice, lo dejó Romera y yo lo continuaste. Lo continué y tratamos de mejorarlo, pusimos un montón de máquinas para que la gente tenga la posibilidad de no solo un ámbito de recreación, sino de deporte, de salud, vinculado con cuestiones que me parece que son beneficiosas. Por lo menos ese es mi punto de vista. El tema que me parece una estupidez, la mirada persecutoria, porque yo sea peronista, porque sea morocho, porque venga... se dio en un montón de aspectos, en 14 o 16 denuncias que me hicieron penales y que quedaron inconclusas, donde también estuvo como cómplice el fiscal local, que fue el que las impulsó. Y que, bueno, creo que hay cuestiones que cuando uno las dice de esta manera, yo personalmente te agradezco a vos por haberme dado el espacio y poder decirlo ante la sociedad, porque la sociedad a veces estas cosas las desconoce. A mí me hicieron denuncias por cuestiones administrativas que no tienen ninguna razón de ser planteadas a nivel judicial. 14 causas. 14 causas. Que cayeron todas. No sé, están en stand-by, pero que el fiscal no pudo justificar
el argumento como para que se lleven a cabo y me generen una sentencia. En esta cuestión, sin duda, ¿no? Que cuando un intendente pasa, siempre puede, si uno busca y busca con ganas de encontrar algo, va a encontrar alguna nota que haya hecho mal o algo que salió mal administrativamente. Pero después, bueno, también está esto, ¿no? La intencionalidad que vos tenés como intendente nuevo de seguir gobernando, de buscar en el pasado a ver en qué te puedo perjudicar. Sí, además con contradicciones serias y complicadas. Porque a mí el consejo que me tocó, gané con mayoría absoluta, con mayoría de 4 concejales sobre 6, y por estas cuestiones de la falta de fortaleza ideológica, 2 inmediatamente se me pusieron en la vereda enfrente, y cuestiones graves, como no aprobar el presupuesto, como no aprobar lo contable, como no aprobar un montón de cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, sin ver los perjuicios que traía a la institución municipal. Si entonces se le complicaba al futuro intendente también, porque vos con 2 periodos no aprobados te traba el sistema. Nosotros tuvimos que acudir a una resolución que había generado el anterior intendente Romera, y en contra de lo que pensamos, porque más allá de las cuestiones que te diferencian de lo ideológico, vos tenés que ver de qué forma le das solución a la persona que tiene la responsabilidad administrativa del municipio. Con él llegamos a un acuerdo y se le puso en contra gente de su mismo partido. Ahora, si uno se pone a pensar, Ricardo, como vecino, como militante, y por supuesto con la experiencia de haber sido intendente, si tuve que hacer a grandes rasgos un análisis entre la gestión de Romera como intendente, la gestión de Pobliano, que vos estuviste ahí en el medio de ellos, ¿cuál te parece, no sé cuál es el término, si más viable o que vos decís, bueno, rescato esto en lugar de lo otro? Porque me acuerdo cuando venía Romera, quienes estábamos en otra vereda enfrente, discutíamos bastante sus formas, sus procederes en algunas cosas. Y por el otro lado, obviamente, más vos que eras representante sindical en ese momento. Y también ves este actual gobierno en el cual claramente manifestás un descontento. ¿Cuál sería el análisis? ¿Cuál sería, no sé si decir el peor, pero el que a vos te parece con mayor gravedad de algunos actos que llevan adelante estos dos intendentes? Y a mí hay cosas que me demostraron que su forma de expresar la política no la comparto para nada. El hecho, vos creo que militaste con él en una agrupación y fueron los que por ahí determinaron la plazoleta Carlos Kirchner. ¿Sí o no? Sí. Frente al aeropuerto. Se inauguró esa plazoleta, él era un dirigente de la Cámpora, como vos, y se implantó un busto del presidente Néstor Kirchner. Y después, cuando asumió como intendente por Juntos Somos Río Negro, la derribó. Fue el primer acto que hizo. A mí eso me genera no solo bronca, sino un acto lastimoso de odio y de resentimiento. Entonces, ese tipo de cuestiones son más profundas, más valedera a tu hora de poder analizar los dos intendentes. Esto te genera mayor situación. Porque Romera, más allá de sus cuestiones que uno no comparte, sí, hay cuestiones que es más frontal, más genuino, y por ahí no compartió un montón de cosas, pero ese tipo de actitudes me parece que no las tuvo con nosotros. Por ahí te genera bronca su forma de ser, su autoritarismo, pero este tipo de gestos así antipolíticos
me parece que no los tiene. Bien, totalmente claro, obviamente con un... Entonces, ¿cómo no me va a generar bronca el hecho de que, por ejemplo, el cartel ese del que vos hablabas, lo hicieron con una clara finalidad de diferenciarse de nosotros? Una cuadra más abajo iban a empezar a realizar la terminal de ómnibus. Y nosotros, más allá de que somos negros, que somos de un barrio marginal, de los calificativos que le quieras poner, lo hicimos planificado. Entonces, la planificación que nosotros generamos tenía vínculo con una rotonda que iba frente a la primera calle posterior al barrio San José, que le daba ingreso al barrio, que le daba ingreso a una colectora que iba por la derecha, paralela a la estación de servicio, con una colectora que iba por la izquierda para el ingreso a la terminal, y con la rotonda que te aminoraba el tránsito, te ordenaba la circulación y te daba la salida para los ómnibus a San Carlos de Bariloche. Totalmente necesario. Este año se vio un par de accidentes justamente en esa entrada a este barrio, que estamos hablando del barrio San José. A la gente que conoce aquí el Bolsón, en Viedma, Patagones, cuando uno viene desde Bariloche al Bolsón, que viene entrando, que está la famoso camping de Bolsón, bueno, de por ahí esa zona es la que estamos hablando, que hay una estación de servicio, y a la izquierda, si vos venís entrando de Bariloche, es donde se va a hacer la terminal. Bueno, ideológicamente fue claro y tiene muy bien planteado a quien lo ve como hechos de mayor gravedad llevado en la gestión el señor Caleuche García, porque claro, recién dijimos intendente, será un presagio, bueno, vaya a saber qué pasa. Las palabras tienen mucha fuerza. No, yo veces, ¿no? Que se quede tranquilo Pugliano, que se quede tranquilo Romera, y que se queden tranquilos los que por ahí no simpatizan conmigo, que no tengo ningún tipo de ambiciones, no quiero absolutamente nada. Simplemente agradecerte a vos por este reconocimiento que me das en abrirme el micrófono y poder decir las cosas que no había tenido la posibilidad de decir. Líneas ideológicas que se encargan de hacer persecución, armar causas, operaciones políticas, y bueno, esto no está ajeno. O sea, el hecho de que particularmente nosotros hayamos sido perseguidos con las 14 causas inventadas tiene que ver también con las contradicciones de las que hablábamos hoy y que nadie está excepto. Había una persona que estaba en la comisión que crearon ellos para hacer la revisión de nuestra gestión, que es contador público, que firma como acusante y después elabora un dictamen técnico diciendo que todo lo actuado en nuestra gestión fue correcto y que le recomendaba al Consejo Deliberante actual aprobar los presupuestos, teniendo en cuenta que no había. Entonces, cuando le mostramos eso al juez, se sorprendió, porque la misma persona que era denunciante en una comisión nos habilitaba este criterio en el otro. Ahora, Ricardo, hablando de este tema, ¿no? Y también para empezar a dejarlo atrás, ¿cómo es la situación en caso tuyo? ¿También hubo alguna persecución, así como yo te contaba recién, más personal? A mí no me pudieron perseguir hasta cierto momento, que es lo que tiene que ver con lo laboral, lo demás, me persiguen políticamente con estas cuestiones. ¿Vos, desde lo personal, desde lo familiar, también hubo persecución desde lo personal, o fueron todo en este marco de ex intendente? Pero yo la viví como intendente. O sea, a partir de que las diferencias se pronunciaron por el tema del Cerro Perito Moreno, empecé a ser perseguido política, ideológicamente e institucionalmente. O sea, el hecho de que a mi familia la amenacen todo el tiempo por las redes sociales, me amenacen a mí permanentemente, el hecho de que no me permitan armar el Consejo de Seguridad en la localidad, y que me mandaron matones y de comercio y de UTGRA de Bariloche para intimidarme.
son todas cuestiones que están vinculadas con la persecución ideológica, política, institucional, y las vivía en carne propia. Lo que pasa que el hecho de que me manden la policía a las 12 de la noche, no estando yo en la localidad, a mi casa, también habla de la persecución política. Sí, y la hago hoy después de 8 o 9 años porque no quiero dejar el manto de prueba que se merecen tales persecutas llevadas a cabo por un ex gobernador, hoy senador, y que vos decís que están en conversaciones de acuerdo con la vicepresidenta. Yo quiero decirlo, o sea, públicamente, para que la gente de Bolsón sepa cómo se dieron las cosas. Entonces, ni un perseguidor ni otro perseguidor tienen ninguna razón de llevar adelante políticas de esas características, porque creo que no tiene nada que ver con la política ni con la democracia, que es el sistema que nos impera. Bien. Sí, y lamentablemente yo particularmente tenía ganas de hacerlo público. No por una cuestión de rédito ni nada por el estilo, simplemente por una cuestión de decir cómo son las cosas y de pintar quién es quién. Porque a mí hasta una palada de ripe para arreglar las calles me negaron. ¿Cuántas infracciones de la dirección de minería de la localidad que era responsable en la localidad de esta chica Ortega? ¿Cuántas nos hicieron? ¿Cuántas camionadas de ripio nos hicieron descargar? Y bueno, a mí me plantaron no sé qué cantidad de pinitos en los pozos que había en la avenida San Martín. Hoy hay infinidad de pozos en distintos lugares de la ciudad y nadie va y se toma el laburo de plantar un pinito. Pero ese no es un problema de los que están del otro lado, y me saca un poco de este lugar de militante político social, me pongo a vuelta en el de comunicador, digo, pero ese no es un problema propio también, Ricardo, porque a ver, cuánta gente de los propios, de los que acompañan, no son los que están también en ese trabajo de visibilizar, de valorar y también de criticar. No es una cuestión propia, que el mayor enemigo es el propio Movimiento Nacional Justicialista o el Partido Justicialista o lo que diga, no es el peor enemigo de sí mismo. Ahora ya que te desafiliaste me queda más claro tu postura. No, te estoy jodiendo. Yo soy peronista, y más peronista que cualquier otro. Lo que no soy del Partido Justicialista de Río Negro, no quiero ser. De Bolsón no quiero ser. Pero es cierto lo que vos decís. Yo te contaba hace un rato que duele mucho más cuando gente que te ayudó para llegar a un cargo, de pronto, por una cuestión que vos no sabés qué pasó, se pone en la vereda de enfrente y te empieza a bombardear. No sabés si es envidia, si es odio, si es resentimiento o qué cosa es, porque no tienen la valentía de venir a planteártelo como corresponde. O porque no le diste un carguito que cuando vos quisiste blanquear la situación no se animaba a decir yo quiero hacer tal cosa. Entonces, esas cosas que son tan normales dentro de la cotidianidad política partidaria, te duele muchísimo, te duele muchísimo. A mí me duele más las cosas de los propios también que de los ajenos. Y porque vos cuando vas construyendo una familia, un proyecto, algo que le va a ser beneficioso para el conjunto, de pronto se te desprende un miembro y te empieza a bombardear. Decís, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y por ahí lo convocás para ver que te diga qué es lo que pasó y no tiene la valentía de venir y dar la cara y decirte, mira, con vos pasa esto y esto. Como también, más allá de algunas excepciones, no sé si a vos te ha pasado, Ricardo, he recibido muchas veces más respeto de contrarios. Totalmente. Un Cacho Romera, me acuerdo alguna vez como intendente, él ir a hacer un trámite al municipio y ser recibido, muy bien atendido, como muy valorado, porque venía alguien de otro lugar a ser atendido. Me ha pasado también con el actual intendente algunas veces, ahora que estamos muy enfrente, también de ser bien atendido
defendido en alguna cuestión así, de que por ahí institucionalmente uno lo va a ver, o que con el paso del tiempo se dan cuenta, y a veces los mismos compañeros que vos lo intentás llamar o comunicarte, y que sí, bueno, estamos trabajando, estamos acompañando, estamos, muchas veces tenés desaires, ¿no? Bueno, son las cosas que se van. Si pensamos en la gestión, Ricardo, ¿qué balance haces de tu gestión como intendente y de la actual gestión, por ejemplo? ¿Qué te quedás? ¿Qué gran diferenciación podés hacer en la gestión como intendente? Nosotros teníamos un perfil vinculado con nuestra carta magna de justicialista. O sea, las banderas sociales, la política social, la dignidad de las personas por sobre todas las cosas. Y nosotros hicimos un montón de cuestiones que no las salimos a publicitar como se publicitan hoy, y las hicimos por lo que sentimos realmente. La justicia social, que es una bandera que nosotros la implementamos. Y con todas las condiciones que teníamos, conseguimos cosas del gobierno nacional para mejoramiento de vivienda, para instalaciones de gas, para instalaciones de agua, para cosas que nos oponía, se oponía el gobierno provincial. Por ejemplo, para hacer la finalización de la 25 de mayo entre Hernández y Pueyrredón, esa red de agua había que cambiarla porque si no quedaba bajo la carpeta asfáltica. Y nos costó sangre, sudor y lágrimas para que la lleven adelante. Tuve que recurrir a cuestiones que no son las que uno siente para que realmente podamos terminar esas cuadras de asfalto. Que eso tenía que haber esa diferencia entre la intendencia y el gobierno provincial. Pero totalmente. Además, yo creo que hacerte sentir el peso del poder que manejás es tan basura, que habla malísimo de tu condición de persona, de tu condición de ser humano. Mezclar todo, porque no estás perjudicando a Ricardo Caleuche García, estás perjudicando a una comunidad. Y después tenés el tupé de ir a pedirle a la comunidad esa que te vote en tu reelección o en tu carrera política. Es complicadísimo. Pero bueno, esto son pormenores. Y en este caso, Ricardo, ¿quién es el malo, la acción mala? ¿Suponete el actual intendente Bruno Pauliano o el equipo que armó? ¿Quién sería el responsable? ¿El intendente en sí mismo o serían como responsables individuales del equipo que él lleva adelante? Cuando alguien es intendente como él, vos decís, toda la responsabilidad recae en el intendente. ¿Él sería el mal tipo, y vos la mala sos persona? El responsable institucional. Vos sos el que tenés la responsabilidad máxima. Y yo creo que si a vos un miembro de tu gabinete está haciendo las cosas discordantes con tus pensamientos, vos tenés que llamarlo y hacer lo que rectifique. Si no, pasan las cosas que pasan. Y en esa cuestión que nosotros, mensajes que nos llegan a la radio, mucho la gente dice, no es con Ricardo, era con la gente, con su entorno. Nos dicen, en esto de sincericidio, cuando digo mucho, Ricardo, no pensé que son 800 mensajes. Capaz que, no sé, que llegaron 300 mensajes y de los 300 capaz que fueron 8 o 9 que decían esto de tu entorno, de la gente que te acompañaba. Bueno, en ese caso, ¿qué autocrítica haces vos con respecto a eso? Por supuesto. Yo particularmente tuve que armar un equipo totalmente improvisado y remendado con gente que no tenía ni idea de lo público municipal. Y bueno, es mucho más complicado. Y armar un equipo es complicadísimo por esto de la miseria que administramos. No solo está en lo político partidario, sino está en lo particular. O sea, para compatibilizar yo puse una persona que coordine todas las áreas, y a veces venía y me decía, quiero renunciar porque no hay caso de esta área con esta área. Y bueno, y tenés que manejar esas cuestiones. Entonces es más profundo, más complicado. Y yo soy consciente de que hay gente que no se bancaba un porcentaje
de la gente que nos acompañó en la campaña. Pero también soy memorioso y me acuerdo de la cantidad de veces que dije, muchachos, vamos a empezar a armar el equipo que me va a acompañar en el municipio. Ricardo, el futuro, recién un poco lo adelantaste, ¿no? Tampoco queremos cerrar con esto de decir, vas a ser candidato a intendente, vas a ser candidato a algo, si las circunstancias lo llevan, lo ameritan, si los compañeros lo plantean. No quiero hacer una pregunta que tenga que ver con eso, que dé incomodidad, porque es para lo que no te invitamos para charlar, para conversar, para lo que diga. Pero si tenés ganas, dejar un pensamiento con respecto al futuro, el 2023 que se viene, el espacio político este. No, yo creo que hay cuestiones que por una circunstancia particular y por todo esto que me tocó vivir como militante durante muchísimos años y pelear por cuestiones ideológicas de dentro del partido en el que militaba, te van desgastando. Y vos fíjate que yo salí intendente a los 59 años. Una cantidad de años desperdiciados, no porque me crea el capo o la figurita del partido, sino simplemente porque demostré que tengo capacidad, que la experiencia que fui haciendo dentro de mi lugar como militante, como trabajador, sobre todo como trabajador, me permitieron llegar a un cargo máximo en nuestra localidad y brindar todo mi conocimiento humildemente en beneficio del conjunto. Así que desde ese lugar, reiterar cosas que son frustrantes te duele un montón. Me gustaría, me encanta, soy apasionado de la política, pero en este momento prefiero colaborar desde otro lugar para ver si en algún momento se puede dar esto. ¿Quiénes son los posibles candidatos, nombres, pensar, proyectar en el Bolsón, que por lo menos que se animen a ser candidato a intendente por el espacio? Y no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿No se te ocurre gente que sí yo puede hacer? tengo gente que con la cual simpatizo, con la cual me mueven cuestiones que son similares a mi pensamiento, pero de ahí a comprometerlos públicamente, quizás no tengan ni la idea de postularse para ser candidato. ¿Viste? Entonces trato de ser... ¿Y en el Bolsón hay alguna posibilidad o también sería un reflejo de la provincia que fue el disparador de esta charla con respecto al Partido Justicialista o a este sector del Frente de Todos? Pensar, Ricardo, el 2023 local, también tercero, cuarto cómodo, ¿tiene chances competitivas en el Bolsón? ¿Cómo la ves? Y vos fíjate, yo hago esta comparación, que no sirven las comparaciones, ¿no? Pero las realidades reflejan algún criterio en este aspecto. 2015 yo perdí por 400 votos, saqué 3.400 y pico de votos. En la última elección, en toda la furia, no llegaron a esa cantidad y pasaron... Divididos sí, pero divididos, no sirve de nada. Sí. Y tampoco llegan. 1900, 1600, sí, 4500 más o menos fueron los votos divididos, es el piso que sí, tienen. Bueno, pero pasaron un montón de años, no son los números que tengo yo, pero a lo que voy es pasaron un montón de años y nosotros no sumamos, restamos. Entonces eso te habla de cuál es la situación que nosotros me incluyo, sí, tenemos de pioje en nuestro partido. Bueno, nosotros justamente por una cuestión de como medio de comunicación buscamos esta información, ¿sí? que registraba, lo tenemos aquí en fotos, ¿sí? Trabajo de producción que hicimos y le agradecemos a Gonzalo Barrios, ¿no? que nos acompaña en la producción, donde justamente, Ricardo, sí, tenemos acá el numerito que sumaba ese número, que es como más allá de que, a ver, si en esto, desde la parte estricta comunicacional, lo digo, no de contradecirte,
por contradecirte, ahí lo mostramos a la cámara, que lo teníamos aquí como parte de la producción, no sé si se ve ahí, sí. Pero sí, quizás no bajó los 4.500, pero aumentó la cantidad de población y quizás lo que no pasó de crecer ese número, que debería haber sido lo que hubiera pasado. Digo, para no contradecirte, no por quedar bien, sino porque por una cuestión de lógica comparto lo que decís, pero esos 4.500 votos están reflejados en la última elección, pero yendo separados, yendo todos juntos, sería el paso. Bueno, eso te refleja cuál es nuestra realidad. Y no hay una forma. Y es triste. Y no hay una forma de pensarlo, de juntarlo, de ¿qué debería pasar para que haya una unión en ese espacio? Y yo creo que en su momento, en el 2010, nos pasó algo similar. Después de un arrastre de 30 años, no teníamos muchas alternativas. Y ganamos en base a lo que habíamos sufrido durante 30 años. Y hoy en día estamos en el mismo camino. Y yo no quiero ser pesimista, pero si nosotros tenemos las intenciones de mejorar, empecemos por algún lado, por alguna localidad pequeña aunque sea, para demostrarle al resto de los dirigentes a nivel provincial que si uno hace un pacto que esté vinculado con el compromiso general y no con lo individual, se puede llegar a recuperar el espacio. Si hubiera un acuerdo muy grande de sectores, de espacio, y se pensara que usted es la persona para conducir el proyecto, no es que se está postulando en este momento, porque no vamos a cometer ese error comunicacional, pero tampoco lo descartaría. O sea, usted es un hombre que como decía recién, más allá que está en la política un poco más retirado por estos tiempos, pero no deja de pensarlo, que puede ser una posibilidad. Y yo sé que me estás queriendo comprometer. No es la intención, porque acá no hay chicana ni nada, es una conversación franca de pensamiento, Ricardo. Yo para recomposición de la estructura partidaria me considero a disposición, pero no candidaturas y eso. Y ahora se lo justifico, Ricardo, porque a mí me parece, ¿sí?, que la situación que se vive en el Partido Justicialista del Bolsón tiene como, con el paso del tiempo, en esta parte más de la reconstrucción, al menos como bien vos decís, como en tu figura, esa posibilidad de concentrar un pensamiento ideológico. Y lo llevo a la Asamblea del Agua y la Tierra, un intendente que realmente los acompañó en una definición ideológica concreta, clara, fuiste vos, y que te costó también esta enemistad después con el entonces gobernador y demás. Y ahí hay un pensamiento ideológico para un sector marcado, y ese sector, al volver a estar en el ruedo, en el pensamiento o en el rol que te toque, creo que puede volver a pensar de que hay un pensamiento ideológico y decir, por acá vamos. No, yo no. A ver, dos cuestiones. Sí. O sea, el sector del que vos hablás, creo que puede que sea así como lo decís. Pero también hay un sector de la población, y esto sin el ánimo de subestimar a nadie ni de estigmatizar, hay un sector de la población que también salió a respaldarme, que también yo personalmente sentía el respaldo, porque me encontraba en el mercado, me encontraba en cualquier parte, y sentía el acompañamiento, me lo transmitían personalmente. Así que me parece que en ese aspecto yo soy un agradecido, porque generé un criterio político ideológico que fue avalado por un gran porcentaje de la comunidad. 5 minutos finales y nos vamos. Ricardo, te preguntamos, bueno, queda claro, estás a disposición para ser un eje de trabajo y ser en un actor ahí, sin pensar en candidatura ni nada, de ser un eje de trabajo para conformar este gran frente organizador y volver a ser un espacio competitivo. Eso sí, estás dispuesto, y es parte de, a veces más, a veces menos, pero que podría salir como rol hoy, pensándolo, analizando la política. Sí, ¿cierto? Hasta ahí lo entendimos. Primero, supongamos que se dé esa posibilidad, tendríamos que charlarlo profundamente y hacer un análisis profundo, y a partir de ahí estoy dispuesto para ir a repetir
toda esta miseria que ya la he vivido. O que algunos se arrimen para ver qué carguito agarro, él va de intendente, yo voy de concejal para relucir las miserias. Claro. Figuras del Bolsón, el intendente Bruno Pauliano con perspectiva de reelección, Cacho Romera, que siempre se habla y se dice, Patricia Ranea. Pero Cacho Romera y Bruno hicieron una alianza y bueno... Pero él siempre dice que va a ir, después termina siéndole funcional a Bruno. Yo se lo he dicho personalmente a Cacho Romera, ¿no? Eso, pero ha quedado sellado en un montón de cuestiones. ¿Y a Patricia Ranea cómo la ve hoy por hoy como candidata a intendenta? Yo la respeto a Patricia, pero de ahí a que ella tenga intenciones Está trabajando mucho, muchas reuniones en los barrios, reunión de la que hay, está ella ahí participando, ¿eh? Está bien, pero bueno, después lo que reflejan ese trabajo son los votos. A mí me parece que ellos quedaron muy desmerecidos en 2010. Y tal es así que después de eso te cuesta remontar el barrilete. Y sin pensar en nombres, ¿quién podría ser el espacio político que puede decir, aparte, bueno, de Juntos Somos Río Negro, que ya podría decirse que tienen candidato a intendente, que sería la reelección del actual intendente? ¿Qué otro, al menos no en nombres, pero sí en espacio, dice usted, realmente puede ser competitivo, puede ir a jugar, puede ser parte de ese escenario? No, la verdad que no tengo. ¿Vos me querés hacer...? Yo creo que la gente del PRO... No, pero ¿Pero con qué candidato? No importa. Rodrigo Sotomayor, puedo pensar en alguien, pero creo que lo del PRO, me parece que esta la van a jugar ellos, no van a ir como fueron hasta ahora con el intendente Pauliano acompañándolo. Sí, pero es la misma línea. Yo particularmente creo que en Bolsón no sumarían mucho. No. Particularmente pienso eso. Bien. Para terminar, Ricardo, algo que te haya querido, que te haya quedado para decir, que venías con ganas de decir, que no lo dijiste, te quedó algo que querías contarnos. No, esta denuncia que hice de la que fui víctima cuando fui intendente, creo que, bueno, te lo tengo que volver a decir, te agradezco mucho que me hayas dado esta posibilidad, porque eso me genera un desahogo y una facultad que, bueno, no me la había dado nadie, ningún micrófono, absolutamente nada, y de hacer un desarrollo de la trayectoria como militante social, como militante político, sindical. Te agradezco muchísimo y creo que sí, siempre te quedan cosas en el tintero. No será la última oportunidad y también entender que cuando vos tengas las ganas, no solo que yo te convoque, sino como, che, Rubén, ¿cuándo me vas a invitar? Alcance y sobra. En este lugar también se sentó, después de tantos años, César Barbeito, con mucha humildad, aceptó también la invitación y también habló de un montón de cuestiones y nosotros agradecemos, ¿no? Claro. El micrófono es abierto, que no nos pase cuando nos pasaba cuando gobernaba el radicalismo y nosotros los medios no teníamos acceso. Bueno, esta radio es abierta para todo. El que nos falta invitar, que bueno, quedó para lo último, lo vamos a invitar, vamos a tener una charla muy franca también al intendente del Bolsón, lo vamos a invitar y nos vamos a sentar y vamos a charlar largo y tendido, por supuesto que lo vamos a invitar, porque bueno, los mensajes que llegan dice está todo bien, llevas a todo menos al intendente. Bueno, llegará también su momento, por supuesto, de charlar con el intendente del Bolsón. Estuvo Cacho Romera también, estuvieron todos, algunos decían, a todos les diste una oportunidad, a Caleuche le diste dos porque son del mismo palo. No, se trata... bueno, el que piense eso, que tiene porque todo el derecho a pensarlo, pero... Se dio así y no hay nada pensado y todos tienen la posibilidad de decir... bueno, uno que me pidió que quería venir a charlar y todavía no le he dado la posibilidad y es Carlos Vaz, un militante radical del Bolsón, que le debo el tiempo a sentarnos a charlar así de cosas de la política. Bueno, Ricardo, si no quedó nada en el tintero, agradecimiento por la humildad de venir, de compartir con nosotros. Esperemos haber estado a la altura de la circunstancia como comunicadores para poder conversar con vos.
y los micrófonos de la radio siempre estarán abiertos para cuando quieras expresarte, que nunca más como políticos vuelvas a sentir que no tenés un lugar que hablar, donde hablar, porque esa es la intención de esta radio, para vos y para del color político que sea, que eso no pase nunca más mientras nosotros podamos seguir sosteniendo esta radio, que lo decimos, lo sostenemos con mucho esfuerzo, y también por supuesto institucionalmente, tanto el municipio como la provincia ponen su pauta, y esto es para decir, no hace falta que si te ponen la pauta tengas que ir chupando las medias ni nada. Hay que tener honestidad intelectual y sostener lo que uno dice. Yo creo que hay medios que lamentablemente no critican, no hacen ningún tipo de oposición periodística a la gestión por el tema de la pauta, y eso es lamentable. Cuestión que yo me negaba en el periodo que me tocó de tener pautas en los distintos medios, porque por una cuestión natural ya se supone que tienen que hablar bien de vos, y no es así la cosa. Y pero bueno, también hay que agradecerlo. Yo, así como critico, seguramente deben haber muchas cosas buenas. Uno siempre está acá en el rol comunicacional para criticar, para ver esa parte, pero bueno, es la parte que yo le agradezco al intendente, porque tomó la decisión de poner pauta en esta radio. Quería que el municipio esté presente, y nunca, más allá de las cosas y las barbaridades que decimos nosotros, que lo sostenemos con hechos, que siempre decimos que lo sostenemos con pruebas también, nunca a nosotros recibimos un apriete por la pausa, y tampoco de la provincia. Así que esa es una buena, ¿no? Esa es una buena, por supuesto, que nosotros tenemos que reivindicarla, para que la gente sepa que no es que acá se critica y en otros no, acá no hay enemigos ni amigos, acá hacemos comunicacional. Salimos afuera y capaz que con Ricardo no nos encontramos más, o pensamos distinto, y es la vida, pero la comunicación es esto, una radio con micrófonos abiertos, y que nunca más haya una persona como quien fue intendente que no tenga un lugar donde ir a expresarle, a hablarle a su comunidad. Esta radio tiene que servir para eso, ¿no? Perfecto. Gracias, Ricardo. Te agradezco mucho, y bueno, te vuelvo a reiterar, ha sido un momento importante, y la pasé re bien, cómodo, y pude decir lo que realmente tenía ganas de decir. Y al intendente, si tuviese grandeza, en algún momento me pediría disculpas por el tema de las denuncias y por el tema del derribo del busto del presidente Néstor Kirchner. En memoria a él, creo que si tuviese algo de humildad, tendría que pedir disculpas públicas. Ricardo Caleuche García, intendente del Bolsón en el año 2015, 2011 al 2015, estuvo con nosotros aquí en la radio 1 Viedma y Carmen de Patagones, FM Piltren Bolsón. Agradecemos en esta mañana radio Lucas en la técnica, en la puesta al aire, y por supuesto ahí cortamos la transmisión para YouTube, y agradecemos